del Conservatorio de Maastricht, profesor de corno, profesor de pedagogía. También es cornista de la Gürzenich Orchester de Colonia, una orquesta bastante famosa, renombrada en Alemania. Entonces, pues muchas gracias. Thank you very much, Willy, for being today with us. La dinámica va a funcionar, pues vamos a hacer la entrevista. Yo voy a traducirles las preguntas que ustedes tengan. Por favor, Indira va a hacer la parte de la moderación. Entonces ella va a traducirles la parte, las preguntas, las inquietudes que tengan. Y pues vamos a estar conversando con Willy. Por favor, no duden si tienen alguna duda, cualquier cosa, si no entendieron alguna cosa, no hay ningún inconveniente en preguntar. Entonces, para saber un poco de la carrera de Willy Bessems, vamos a leer un poco de su biografía. Durante sus estudios con el señor Kurtz y el profesor Eric Penzel, que él finalizó con honores, Willy Bessems fue personalmente escogido por el maestro Sergiu Celibidache para ser cornista principal en la Cuarta Sinfonía de Bruckner en la Schleswig-Holstein Music Festival en Alemania. Esta presentación lo llevó a participar con la Gustav Mahler Jugendorchester con el maestro Franz Welser-Most, eh, corno sustituto de la Essener Filarmónica. Desde 1989 hasta 1991, en la misma posición, estuvo en la Künstlerische Orchester en Colonia. Profesor Bessems ha trabajado con directores así como Leonard Bernstein, Pavo Berglund, Dmitri Kitaenko, Marcus Stenz, Gustavo Dudamel y François Javier Roth. Con la Gürzenich Orchester, él ha tocado muchas sinfonías y conciertos y producciones de ópera. Con la orquesta ha viajado a España, Suiza, Rusia, Argentina, Corea, Japón y China. El profesor Bessems puede ser escuchado en muchas grabaciones de disco como las sinfonías de Mahler, Shostakovich y Prokofiev. Desde el año 1993, él es profesor de corno en el Conservatorio de Maastricht en Holanda. Thank you very much, Willy, for being with us today again. So to begin, Willy, tell me a little bit, how did you started with the horn? How was this approach for you with the music? Well, I have a twin brother, so we are two, let's say, of the same people. And we started not on horn, but we started on flugelhorn in the brass music in Holland. Entonces, Willy nos dice, le pregunté que él cómo empezó con el corno, cómo llegó al instrumento, y me dice, él tiene un hermano gemelo, que pues son iguales, y que no empezaron con el corno, sino con el fliscorno, en una orquesta de metales en Holanda. Yeah. Then I started at the conservatory in Maastricht. I started with trumpet, but I changed after 2.5 years because my trumpet teacher said you can better do horn. Entonces, él empezó en el Conservatorio de Maastricht, no con el fliscorno, sino con la trompeta, pero a los 2 años él se cambió al corno porque el profesor de trompeta le dijo, mejor cámbiate al corno porque con la trompeta no va muy bien. And ¿Ya? then I came at some point. First, I had a teacher called Huub Krutz, and after 1.5 years, he said you have to go to the, in that time, very famous pedagogue Erich Penzer. So I studied with Erich Penzer. Entonces, él estudió con este profesor que nos ha dicho, estudió 1 año y medio y luego de año y medio de estudiar con él, le dijo, tienes que pasarte a estudiar con el profesor que es muy famoso en esa época, Eric Penzer. Yeah. So that was my study, and then at the end of my study, I wasn't finished. I did some auditions, and then my first job was then I started in Essen, and after 2 years, I changed to Cologne, where I'm now from 91, since 91. Okay. Entonces, él cuando ya estaba terminando sus estudios, empezó a hacer algunas audiciones y entonces estuvo 2 años en Essen, tocando en la orquesta de Essen, es una orquesta A plus también de Alemania, y después de 2 años él pasó a la orquesta que es en la que está tocando ahora, que es la Künstlerische Orchester en Colonia, que está tocando ahí desde el 91 hasta ahora. También es una orquesta bastante famosa de ópera y sinfónica. ¿Ya? In my time, so when I was studying, it was very normal to do beside your instrument also a pedagogic education. So I did, so and I got my degree to be a music teacher in a normal school.
Ok, entonces él dice que en el tiempo de él era bastante común, bastante normal estudiar a la par de tener nuestro pregrado en corno, en música, tener uno en pedagogía, estudiar pedagogía. Entonces él se graduó como cornista, pero también como pedagogo para enseñar en escuelas de música. ¿Ya? So that's where my interest for pedagogy comes from that part of my education, I would say. Entonces él dice que viene, su interés por la pedagogía viene desde esa parte en la educación, desde de cuando él estudiaba en el conservatorio. ¿Ya? Okay. You have more Ok. questions? Yes, Yeah? yes, of course. I have many more questions. Good. Uh, how is the approach of pedagogics in the Netherlands? How they teach you how to teach? Because here in Colombia is a very recent career. Not many people. The master just started a few years ago, and not many people study to be a professor. So you say that in 90s, early 90s, it's working in Netherlands. How does it work there? Or work in your time? The study of pedagogics. Do you mean how I studied or how it is now? How you studied? Yeah. Well, the pedagogics, this was not only to be a pedagogic for horn, but for in general, be a teacher for music. And then you get all the pedagogic stuff is possible. And then, how to make a lesson, how to develop a lesson, how to prepare a lesson, how to give a lesson. You go to schools, 2 years, you have to give lessons there. Then you have to always make feedback, that kind of stuff. That was in that time. For me, I have to be honest, that was much more work than playing on the horn. Ujú. Entonces yo le pregunté que cuando él era estudiante al principio de los 90, cómo era el aprendizaje de la pedagogía. En la pedagogía aquí en Colombia es un tema bastante nuevo, bastante reciente. Hasta hace pocos años existen maestrías en pedagogía, pero que allá, sin embargo, en Holanda existe pedagogía desde el principio de los 90 en música. Entonces él me responde que no era pedagogía solo en corno, sino música en general. Entonces él tenía que ir a las clases, tenía que ir a dar clases en las escuelas de música, le daban toda la teoría sobre cómo enseñar, cómo preparar una clase, cómo dar la clase, tenía que hacer las prácticas y luego regresar y hacer como un feedback, dar la retroalimentación de lo que él estaba trabajando. Él dice que era bastante más trabajo eso que estudiar corno. To go ¿Ya? now to the pedagogic for horn, which Ujú. I teach now for maybe 25 years or something like that, that's an other story. Because in all those years, I have to be honest, not very horn students were very interested to do this. And the last years, it got even more worse because you can choose now whether to do it or not. And a lot of horn students choose not to do it. And I don't understand that. I tell you later why. Entonces que la pedagogía en el corno es otra historia, que él está enseñando pedagogía en el corno, cómo ser profesor de corno desde hace 25 años en el conservatorio, pero que ha ido yendo como a peor, que antes pues todo el mundo tenía que hacer esto, tenía que estudiar para ser profesor en corno, ahora lo pueden escoger y no mucha gente lo está haciendo, que no, la gente no está eligiendo ser profesor de corno o estudiar para ser profesor de corno y más adelante nos va a explicar el por qué. ¿Ya? Yeah, so I think if you want to be a teacher, then you always have to think about the process of playing the horn in all the things you can imagine. And that if you have to think about this process for yourself, you get a better horn player yourself. Entonces, él dice que para ser un buen profesor, él tiene que pensar en todos los procesos para tocar corno, para convertirse en un intérprete, ¿no? En cornista, y que al pensar en todo esto y al poder enseñar, nos convierte también en mucho mejores intérpretes. ¿Ya? So that's my idea in general about pedagogic. Y que esa es su idea en general sobre la pedagogía. ¿Ya? Ok. Yeah. I remember something. I remember something very clear when you were teaching in Maastricht that you always kept notes for each lesson. That you were always writing in every lesson about everything that we were doing in each lesson. You always keep this track of what you are doing for each student that you have. Yes. And why? And Because why do you do this? because then we come to the pedagogic. Pedagogic is structure. Yeah. For me,
if you teach, you need structure in your program. If you have a rather some students like we have, like more than 10, if I don't write down what we did or what I want to do the next time, that's also what I do. And I think that should every teacher do. So I write down what we did, and I write down what we want to do the next week. Ok. Yo le pregunté al profesor que cuando yo era estudiante en Maastricht, yo lo veía que él siempre, en todas las clases, él tenía una libreta en la que iba escribiendo las cosas que se iban haciendo. Yo no sabía que él escribía ahí. Entonces él me dice que cuando se tiene, que es sobre la pedagogía y la estructura, que cuando se tiene 10 estudiantes o más, es muy difícil saber qué es lo que está haciendo cada uno y recordar el proceso exacto de cada uno. Entonces él escribía en esa libreta lo que estaban haciendo, lo que hicieron y lo que se piensa hacer para la siguiente sesión que lo piensa, lo maneja piensa que es muy importante para la estructura y para tener claro como la meta de lo que se quiere hacer. And you're So talking, if yeah. yeah, maybe I can, if you want, I can go a little bit in the process of Yes, the please, yes, teaching. please. Yeah. So Yeah. first, when I do the, we call that methodics and wherever in the world. So first, you have to normally you have to talk about goals. What do you want to achieve? And then there are general goals and more specific goals. I would say in general, the general goal is, of course, whoever you get to work with, you want to improve or learn him or her to play the horn. And the specific goals can be, for a period of time, maybe for a few weeks or a few months. Let's say, think about a few months if you want to do a better technique, or maybe there can be a goal for the next week. That's the first thing I think every student or pedagogic should know. Ok, entonces lo que él da en Maastricht, la materia, ¿cómo se llama? Se llama metódica o methodics, que es pues en Maastricht y que puede ser en todo el mundo, no sabe exactamente cómo se llama en todos lados. Y que lo que él primero organiza es como las metas, es lo primero de lo que se tiene que hablar. Entonces, ¿cuáles? Hay unas metas corno y lo aprenda a tocar bien. Esa sería una meta general. Una meta específica sería algo muchísimo más inmediato, más corto. Entonces sería que el estudiante mejore su técnica, que su estacato mejore, que pueda tocar algún repertorio, pero entonces hay que tener muy claro una estructura de por dónde se quiere ir y cuál es la meta a la que se quiere llegar. Y por eso hay que organizar muy bien las metas cuando se es profesor. ¿Ya? In the general goal, for me, it's very important to try to get every student, professional or not professional, on his or her level, independent. Independent means if you are finished with your lessons after 4 years, 5 years, if you're amateur, whatever, then you need to have a level where you can do things yourself, because then you have to be your own teacher. Ok, que en la meta general algo que él considera supremamente importante es que el estudiante tiene que ser independiente, sea un estudiante pequeño, sea un chico joven, sea semiprofesional o sea profesional, que después del estudio él pueda ser independiente y que pueda trabajar sin la guía del profesor, que él pueda conseguir su progreso y encaminar su rumbo él solo, independientemente de un profesor o de un guía que tenga al lado. ¿Ya? And this is an aspect you could already have a discussion for hours about independent, because a lot of teachers, they teach, I think, and I tell the student what to do. But if you tell the student all the time what to do, then the question is, do you get an independent student, an independent musician? That's, for me, a very important question. Entonces, él dice que esta es una pregunta para él muy importante y hablar sobre la independencia, que esto es una cuestión por la que podríamos estar hablando por horas, que hay muchos docentes que simplemente llega su estudiante y le están diciendo qué es lo que tiene que hacer, cómo hacer las cosas, pero a fin de cuentas, cuando el estudiante termine la carrera, siempre le han dicho qué hacer y no sabe cómo desarrollar su propio pensamiento o cómo resolver sus propios problemas. Entonces, es una pregunta bien interesante. ¿Este estudiante sabe cómo resolverse después de haber sido estudiante? ¿Ha dejado de ser estudiante?
y se ha vuelto independiente o no se ha vuelto independiente. Entonces es una pregunta que él considera muy importante hacerse como docente. ¿Ya? I think the most important of music is at some point, and that's I think what the great musicians are, within structures, what they probably learned in schools from teachers, they have to find their own way of express the music, and that's something you can't learn. That has to come out on yourself. The teacher has to make the way free that you can express yourself. That is very, very, very important. Ok, entonces algo que es muy importante en la música para el estudiante es poder expresar lo que él tiene adentro. Todos tenemos experiencias, tenemos conocimientos y tenemos algunas cosas que la música es la que nos permite o la que queremos transmitir. Y que la tarea importante del profesor es poder darle las herramientas para que el estudiante pueda expresar todo eso que tiene adentro, que sea libre y que pueda encontrar todo, que no tenga como unos impedimentos para poder expresar lo que él tiene. ¿Ya? What do I want to say about that? One more. So that is the most important. And that maybe we could talk about how to structure a lesson. Yes, that's great. That's perfect. Yeah. So, of course, in general, I wanted to say what I told before. You know, to find your own expression. That is for every musician. That can be in a small melody of the student who is only playing for half a year, or in the big melody of the student who is professionally busy with the job. That's what I wanted to say. Very important. Entonces, lo que está hablando es de la expresión y de esa expresión de nosotros al tocar, eso debe ser aplicado en todos los músicos a todos los niveles. Si es un estudiante principiante que apenas está empezando a tocar el instrumento y solo puede tocar una frase muy pequeña, también hay que encontrarle su expresión para que pueda desarrollar la manera en la que él quiere interpretar esa frase. Si quiere ser un concertista, si ya es un concertista profesional y hace un gran concierto, una gran frase, también tiene que desarrollarla. Entonces es muy importante que él desarrolle su expresión artística desde el nivel en el que se inicia. Y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo estructurar una clase, cómo se organiza la estructura de la clase. ¿Ya? Okay, so now a little bit about the approach of a lesson. Of course, the musical aspects in a lesson are always the most important. But more or less, there is always, you have a part what is technical, of course, exercises. Then you have a part, let's say, where you do the Müller and the etudes. Mm-hmm. And then there's a part, of course, where you do some of the solo concert and maybe the excerpts if you want to prepare for an audition. Yeah. Entonces que él organiza la clase más o menos, como primero va a los estudios, Müller, Coprach, cualquier cosa que tengamos, luego vamos como a la pieza de repertorio que tenemos y él organiza al final extractos orquestales si estamos preparando alguna audición. ¿Ya? Let's start a little bit with the technique. Technique is written enormous material, very much. What everybody wants to choose, that's his own choice. For me, it's always important. We have, our method more or less. Yes. For Will Sanders and the stuff I do, I make there a combination, and always, and that's for me again important, try to use the material for that moment is useful for the student. Ok, entonces vamos a empezar un poco con la técnica. Hablando sobre la técnica, hay miles de métodos, miles de estudios y miles de formas de acercarse a la técnica. Entonces, más o menos como trabajamos en Maastricht, hay ciertos métodos que se estaba trabajando, se utiliza la técnica de Will Sanders, el profesor Bessems también tiene una técnica de él, algunos ejercicios que él hace. Lo que él considera que es importantísimo, sea cual sea el estudiante y el nivel, es que la técnica que se aplique y el método que se esté aplicando sea útil para el estudiante y que pueda resolver los problemas que él tiene. ¿Ya? Two general things are for us are of course important is what we say the natural relaxed airflow and of course the embouchure position.
Entonces, que dos cosas que son básicas, que son sumamente importantes, es la relajación y el libre flujo del aire y la embocadura, la posición de la embocadura y la estructura, ¿no? You know, our theory is, I would say, embouchure, especially embouchure, as possible in the biggest range to keep more or less the same embouchure. Of course, maybe when you go low, at some point you have to make a change. But in general, we work to have an embouchure that is more or less similar in all the ranges. That's Entonces, that's not what all that's not what all teachers do, because you know we worked in the Horn weeks, you know, and there ya, I ya. met students and I thought, oh, what are they doing? Entonces, él dice que la forma de trabajo de él, la forma que se estaba trabajando en Maastricht, esto también yo creo que es herencia un poco del profesor Eric Pensel, es que la embocadura tiene que ser estable, sin movimientos, en el mayor rango posible de corno, que abarque la mayor cantidad de registro. Por supuesto, en el registro extremo, en agudo y sobre todo en el grave muy, muy grave, hay algunos movimientos, algunos cambios, pero lo ideal es que, o lo que él considera ideal es que nuestra embocadura se mantenga estable en todo el registro o en la mayor parte del registro posible. Él dice que eso es lo que él piensa y lo que él considera y lo que a él le funciona. Sin embargo, también es consciente que hay profesores que no trabajan de esa manera en la Horn Week, que era un festival que se tiene en la cátedra de Maastricht y en la cátedra de Karlsruhe en Alemania. Se combina con muchísimos estudiantes de las dos cátedras y algunos profesores de afuera, y él ve que hay estudiantes y profesores que no trabajan de esa manera, que el enfoque en la embocadura es distinto, pero el enfoque que él da es eso, mantener una estructura lo más estable posible en la mayor cantidad de registro. ¿Ya? So for me, all exercises you do with staccato, legato, natural notes, scales, chords, everything what you do, you can do free. It's just always connected with those two things, with the air and the embouchure. And I think it is also important for a teacher to know why he is doing a certain exercise, but it's also important for the student, because tendance is of course very easy. I just play my exercise, but why? Like Ok. a kind of automatism, and that is not the way to do it. Ok, entonces que sea el estudio que estemos haciendo legato, staccato, sobre armónicos, sobre no tonos naturales, sobre lo que sea, es muy importante aplicar estos dos conceptos de los que estamos hablando, el libre flujo del aire y una embocadura estable. Y es muy importante que el profesor sepa por qué está haciendo este estudio o por qué le está poniendo el estudio, ese estudio en particular al estudiante, qué espera lograr. Y es muy importante que también el estudiante sepa por qué está haciendo ese estudio y qué es lo que espera conseguir, porque si no se convierte en un automatismo y entonces simplemente está tocando, lo hace libremente, pero no sabe por qué está haciendo las cosas. Entonces es importante que los dos tengan claro el por qué están haciendo lo que se está haciendo. ¿Ya? Then I hope this is for now a little bit enough. I go to the next aspect. That is the how do you say the etudes? I call it Yes. etudes. Yeah, Yes, studios, we say it in Spanish. studios. So studios, Yeah, studios are okay. Probably your colleagues know a lot of them. In general, studios are there, I think, very often to improve one specific aspect. Let's say intervals, or maybe a specific kind of a rhythm, whatever. That's studios for. So often technically, I think with chords and and that kind of stuff, and not so much studios. And if you look through all those books that are already giving you uh, a musical idea and a more, let's say, calm way. Most of them are more technically. So also then it should be clear for the student what he needs to learn there. And what's also very important to learn the student is how to practice a studio. Because a lot of times the practicing idea is, today I start from the beginning and I play to the end as good as possible. Tomorrow I start from the beginning and I try to play to the end as good as possible. If you do that like this, I'm convinced of that, then today I make
a small mistake there, and then there, and then there. Tomorrow, I make a small mistake somewhere else. So I don't believe in that way of studying, because I studied completely different. I always studied in small pieces, and I repeated these pieces very often in a specific tempo. And if I could play it in that tempo 3 times, the next piece I did. And then I built it up to tempo, put then 2 pieces together. So maybe the first day I only played 2 lines or 3 lines of the etude, but of course I played them perfect. And not every day starting in the beginning and then going to the, and that is the way of studying. Okay. Too Eh, much? I will try to remember. If not, I will ask you. Entonces, hablando sobre los estudios, entonces los estudios siempre tienen como una meta específica. El estudio puede ser por el estacato, o puede ser para trabajar los intervalos, o puede ser para trabajar diferentes articulaciones, pero tienen una meta específica técnica. Entonces, es importante saber cuál es esa meta específica técnica que estamos trabajando en el estudio particularmente. Y luego los estudios también tienen la forma de trabajar el estudio, cómo el estudiante tiene que aproximarse a este estudio que va a trabajar. La gran mayoría de estudiantes lo que hacen es, lo voy a agarrar hoy, lo voy a tocar de principio a fin, tuve unos cuantos errores, fue más o menos bien, pero bien, funciona. Al día siguiente lo voy a volver a tocar de principio a fin, lo voy a tocar arriba, abajo, unos cuantos errores y más o menos funciona y está bien. Entonces, en la forma de ver de él, eso no es correcto, porque siempre va a haber algún error, siempre vamos a tener algún pequeño inconveniente. Entonces siempre va a pasar que las 2 primeras frases, los 2 primeros sistemas del estudio van a salir fantástico, pero luego vamos a encontrarnos siempre con los mismos errores. Entonces la forma en la que él piensa hacerlo es agarrar trozos pequeños o fracciones del estudio, estudiarlas, trabajarlas a un cierto tiempo, a una cierta métrica, y si sale 3 veces, entonces ya podemos tocar la siguiente parte y luego lo combinamos las 2 secciones, luego combinamos 3 secciones y así nos aseguramos que el estudio va a poder salir de una manera eh, precisa o funcional de principio a fin y no simplemente que de principio a fin va a haber siempre los mismos errores. ¿Ya? Then the third is of course the concert pieces, solo pieces, probably with piano accompaniment. This is of course the best way to improve the musical expression of all the students. And for me, it's also, this can be already teach from as small or as little as the students are, because there are solos, or especially solo books, and there are solos in those books, only 1 line. Very simple, but already with, it's all existing. So that's more or less, I would say, the main thing of the whole lesson. I would say the solos and the solos or the concertos. Later Ok. on, if they do, if they are all the concertos. Entonces, que la parte más importante que él considera de la clase es la tercera parte, que es en la que estamos hablando sobre el repertorio nuestro, sean conciertos, sonatas, piezas para corno y piano, todo este tipo de repertorio, es el que nos ayuda a nosotros a explotar nuestro potencial como intérpretes, a desarrollar esa capacidad interpretativa. Y lo considera muy importante desde el inicio de nuestra carrera como cornistas o desde nuestra educación como músicos. En los niños hay libros de iniciación con melodías muy, muy básicas que son de un solo sistema y que desde ahí mismo se puede estar trabajando en este tipo de cosas, en la interpretación, en la expresión artística del músico, del estudiante. Entonces, ¿qué es lo que considera la parte más importante de la clase? ¿Ya? Yeah. So that is more or less how a lesson is built. Then, for example, if we go to the books, especially studio books, do you want me to tell a little bit from the beginning level, or for the conservatorial level? What you prefer? Before that, I want to make you a question. Yeah. You say there's a structure of the lesson, but let's say something that happened to me a couple of times in Maastricht when I was studying. Something happened in the technique, in your embouchure that you are not clear, and from one week to another you make a change, and you cannot continue playing the lesson as it was functionally. How do Yeah. the professor now takes care of these technical problems that makes difficult for the student to keep further with the interpretation of how was planned the month or the semester? Well, normally, if you have to do something like that, you have a change, and then probably the level goes a little bit down.
Yeah. So I always say, very important for the student is when the level goes down, it's only to get it higher than it was before, Mhm. or to get it higher than the way you were doing it. That's very important for a student to realize. That's already very difficult because if you go down, you get scared. On Mhm. the other hand, you have then, of course, take other material what you are playing, so that you are able with your new situation to make music maybe also on a lower level with other pieces, studios, so you can build it up again. So you have to go back a little bit. Ok, entonces yo le pregunté sobre qué pasa en estos momentos en la clase cuando empezamos a tocar y hemos hecho algún ajuste técnico, algún ajuste de embocadura o algún pequeño cambio que nos impide tocar la clase como la tenemos planeada y que trunca nuestro desarrollo a futuro, que simplemente cambia un poco. Entonces él dice que cuando hay este tipo de cambios, nosotros tenemos este nivel y va a bajar. Inmediatamente vamos a sentirnos un poco menos capaces de tocar lo que veníamos tocando. Entonces, que es muy importante que el estudiante entienda que este cambio que se ha hecho y que la idea de bajar un poco es para después llegar mucho más alto de como se estaba. Que eso ya es bastante difícil, pero es importante que el estudiante comprenda eso, que la idea es que él, aunque haya bajado un poco el nivel y que se asuste porque no puede tocar lo que podía tocar antes, entienda que con el proceso va a llegar más arriba de como estaba tocando antes. Entonces que tiene que tener paciencia y que tiene que tener calma. Y luego, si baja el nivel, entonces es posible también bajar el nivel del repertorio que se estaba trabajando, unos métodos más sencillos o algo del repertorio de concierto sonata un poco más sencillo para que progresivamente luego llegue a la meta que estaban buscando. Pero no hay que estarnos forzando para que el estudiante de repente vuelva a llegar al punto, ni permitir que el estudiante, o no permitir, sino que el estudiante no se esté forzando para llegar a ese punto en el que estaba, porque es normal que haya algún bajón de nivel cuando se hace algún ajuste técnico. ¿Ya? um, Psychologically, this can be a very difficult situation because you notice often with students, if you want to try to do something like that, and it's always for the benefit of the student, that they think, oh, but I'm getting less, I'm getting less, and it is very scarifying. So you have to try to be very convincing that in the future, let's say 3 months later or half a year later, everything will be better. And that's always a very, yeah, it's always a very difficult situation. Some students go in like that and just do no problem, and they improve also really fast. But the ones who don't trust it, want to keep what they had, sometimes difficult. You never know how it works. But I always believe if I see something that can be improved, that I will try everything to really improve it and not just let it be like it was. Ok. Entonces, que el impacto psicológico de esto es bastante fuerte en el estudiante. Inmediatamente cuando se puede tocar menos, entonces para el estudiante hay un impacto y se asustan, entonces que es algo que hay que trabajar muy bien y que tiene que ser el docente muy convincente a la hora de abordar y decirle que haga este cambio. Que el estudiante esté completamente convencido que se debe hacer y que va a ser para su progreso y para su bien. Que ve que muchas veces hay estudiantes que se les hacen estos pequeños cambios. Hay unos estudiantes que avanzan muy rápido, que los agarran enseguida y avanzan y progresan sin ningún inconveniente, y hay otros que les cuesta un poco más de trabajo, que no es por sus capacidades, sino porque ellos psicológicamente en la cabeza están más convencidos que la forma en la que lo estaban haciendo funcionaba mejor y no quieren hacer ese cambio, y por eso en algunas ocasiones cuesta más. Entonces, en la política, en la forma en la que él piensa, es que si él encuentra alguna pequeña cosa que puede ayudarle al estudiante, que va a ver así sea una mejoría mínima, él va a hacer todo lo que esté para que ese estudiante haga este cambio o adopte estas medidas para que él pueda potenciar su interpretación en el futuro. Y no simplemente dejarlo como, ah, bueno, pues si no quiere, entonces déjelo así. No, entonces es seguir trabajando para que el estudiante entienda que va a ser por su bien. Yep. Okay, now a little bit about level of etudes or Yeah, I think we would like, especially mostly at the beginning, because here in Colombia we don't have methods and we don't know how to teach to beginners, and this yeah, transition between beginners and the conservatory. So how is yeah, the yeah. methods with it? Well,
I always say, this is my idea. Everybody else can have his own idea. That's clear. Yeah. Okay. Yeah. So, my idea is of teaching. Do you have any books or no books? No, we in Colombia we have no books for beginners whatsoever. But yeah, how do you do that then? We have to find our own ways. I was speaking with one of my colleagues, Walter, who is the other one who is working with us about these things, how to begin with kids, because it's not easy. We just play music, we play some notes, and we try to improvise, and we try to find our own ways, but there is no material whatsoever to teach to beginners here in Colombia. Well, should I tell how we do it in Europe? Because we have material, huh? Yeah. Well, I believe that you can start with the beginners. Let's say, how long is your lesson? How long can you give a lesson? Around 45 minutes, more or less. Yeah, 30 minutes, 45 that's minutes. already too much. But anyhow, I would say half an hour is enough. But my idea is always to start about 4 or 5 lessons without any book. In those 4 or 5 lessons, you try to learn them, let's say, from C to F. If you don't use a book, then you can much more work with them, and they have to watch you, what you are doing. And there begins the 2 aspects, very small and very simple. The 2 aspects I told about earlier, the breathing and the embouchure. So there you can already start to get that more or less in a simple way correct. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre los métodos, sobre los estudios y vamos a empezar desde los libros para iniciación. Le estaba comentando a él que nosotros en Colombia no tenemos libros de iniciación, no hay un método claro como para enseñar a los chicos que están iniciando en el corno. Entonces, pues se sorprende un poco de que no exista ningún material y pregunta que cómo estamos entonces nosotros enseñando aquí en Colombia. Luego me dice que en Europa hay una estructura de más o menos cómo enseñar y tienen algo de material. De todas maneras, lo que nos va a decir, que él explica que es su forma de verlo y su forma de hacerlo y que hay muchísimas formas, que esto es lo que a él le funciona y lo que él ha trabajado durante muchos años. Entonces, con los niños, cuando se está iniciando, que las primeras 4 o 5 clases, él dice que deben ser más o menos de unos 30 minutos, no más que eso, que 45 minutos es demasiado. Y cuando se está iniciando, que es muy bueno no tener ningún tipo de material o ningún libro, porque entonces el niño va a estar mirando qué es lo que está haciendo el docente. Va a estar siempre pendiente de cómo él está haciendo las cosas, siempre va a ser visual y va a haber 2 aspectos clave que él va a empezar a interpretar y a repetir, que son la respiración y nuestra embocadura. Entonces, para eso es mejor no tener libros en un principio y trabajar desde un do hasta un fa hasta un sol más o menos. Yeah. Yeah, of course, very important is to do it on the level of a child, and in that age, let's say 8 or 9 maybe, they learn by watching. So it has no use to begin a theoretical story about how the embouchure works or how the diaphragma works. It has no use. Entonces, que cuando se está iniciando, que estamos hablando de unos de chicos de entre 8 y 9 años más o menos, todo lo que ellos aprenden es visual y repetición. Entonces, que hablar de la parte teórica y de la parte cómo funciona el diafragma y cómo funcionan los pulmones y cómo funcionan los músculos, no tiene ningún sentido porque los chicos no aprenden a esa edad de esa manera, sino simplemente es por repetición y de manera visual. ¿Ya? For example, small examples about the embouchure, what you could do. More or less, the embouchure is to get the lips vibrating. So you have to make connections. They know, for example, a horse. What's the sound of a horse? That's, if you do that, then you have already a kind of vibration. And then in some way, you have to come to the vibration we need and to the correct embouchure to blow a note. If you want to do something with the air, you could make games like you have these small cups in Holland, and if you have you can make a game like, do you know the very small cups for water? They are very light, so they can move. If you have a small
how do you say that? A Straw? small, pardon? Straw? A straw where you blow Yes. yeah. So you can do Yeah. make a Mhm. game. Who has the Yeah. first? This kind. So you don't talk about the stuff, but you work with the stuff. Ok. Entonces, así nos dice que es muy importante, pues, como trabajar en la parte visual y podemos elaborar juegos. No tener que decirle cómo funciona la vibración ni cómo funcionan los labios, sino simplemente se le dice cómo hace un caballo. Se le pregunta al niño cómo hace un caballo, inmediatamente pues va a hacer. Entonces ya sabe de la vibración y cómo funciona esto sin decirle, sin explicarle músculos y todo este tipo de cosas. Lo mismo funciona con el aire. En vez de estarle explicando la columna de aire, construcción de columna y todo este tipo de cosas, se puede inventar y se pueden hacer juegos. Entonces que él habla de un juego que es tener unos pequeños vasos sobre la mesa y con un pitillo soplarlos. Entonces se puede hacer un juego de cómo, del que primero haga llegar el vaso más lejos y cosas así. Entonces es construir este tipo de conceptos que nosotros ya tenemos claro desde el juego y desde cosas que ellos ven en repetición. ¿Ya? Then let's say you work with one note, then you think, okay, what can I do with one note? With one note, you can do so much. You can play 100,000 rhythms. Just he needs to play, he needs to play, or whatever you make, or whatever you can. You have to be always on the level of forget everything you do yourself and on the level of the student, and always give the energy so he or she is busy all the time. So a lesson of 40 minutes is already for me rather long, and that is how you work. Let's say 4 or 5 lessons, but then we always say then you have to be at the level of a beginner's book, and a beginner's book will help you then, of course, because you can go more or less through the book, and of course there will be a graduate getting more difficult, more difficult, more difficult. I would not know how to do else. Otherwise, you have to write all the material yourself. Ya. Entonces, que lo primero, hablando de lo que puede tocar en el corno, pues con una nota, con solo tocar una nota, se pueden hacer un millón de cosas, diferentes ritmos, diferentes dinámicas, diferentes formas de expresión de aplicar el sonido en una sola nota. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden estar trabajando con el chico o la chica. Esto estamos hablando de las primero 4 o 5 clases. Luego ya pasamos a los libros, un método de principiantes, y nosotros tenemos que estar tocando también en ese método, olvidarnos completamente nosotros como docentes de todas las cosas que hacemos todos los días, escalas y todo nuestro repertorio, sino ponernos en el mismo nivel de principiantes y ponernos al lado de nuestro estudiante. ¿Ya? So, and then, Daniel, I don't know, has it any use? I have a repertoire list, especially from the material we use from the beginning, more or less, till the moment you would go to conservatory. Yeah, it would be really useful for us. Yeah. We don't have this material, but we are working with some other colleagues, and we have many professors here from other universities that are watching us. That we want to purchase and find this material because we don't have it, and to bring it back to Colombia because we don't have it. So it's really important that we have this I mean, this list. if you have the names, maybe you can find them. Yeah, probably we'll find a way to purchase So and bring the that. material. Wait, let me see. So we have in Holland we have a system of A, so A till D, 4 levels. Mhm. So the material is also divided from A, the most easy, till D. There is in studios, books, um, uh, books for solos or solo pieces, and also repertoire for duets, trios, quartets. Ok. Entonces, I can send you that. You don't need to tell them. Can send you that later. yes, Then you yes, can yes, give it that's to them all. yeah, that's perfect. Yeah, then you have Eh, more or less a starting point. Ya. Entonces él me está hablando que tiene una lista de todos los métodos que ellos utilizan como iniciación. En Holanda tienen más o menos una estructura que es de 4 niveles, de la A a la D. Entonces la A es lo más sencillo y va con un aumento de nivel bastante progresivo.
en el que se empieza pues con piezas solo, dúos, tríos, cuartetos. Hay algo de técnica que siempre que va desde con un nivel de dificultad muy progresivo y empieza muy básico. Él va a compartir esta lista después y vamos a ver si podemos hacer la gestión de conseguir estos libros, porque esto en Colombia, pues como ya he dicho, no hay material de iniciación y no es sencillo conseguir este tipo de métodos de estudios. ¿Ya? Then here we have, let's say, two possibilities to start. Let's say the more traditional way, then you do it on a very simple level like we do on the conservatory. But the last years, there's a lot of material that's starting in a bit more different way. It's more, let's say, diverse in what the students do. And I prefer the diversity of the material, but you need you need the books then to look them through, so that you have any idea what they are doing. They are not only playing, they do rhythm, clapping. There's a CD. You can do exercises with CD. Very important for the air training. In the most traditional books, there's no air training. This more new stuff has also air training, and that I think is also very important for the students. So those are two ways to start: traditional, let's say, and more modern. Entonces dice que hay como dos modelos de iniciación para empezar con los estudiantes. El modelo más tradicional en el que simplemente se va de una manera más progresivo y simplemente se van haciendo las cosas más difíciles, y hay un enfoque un poco más moderno en el que tiene muchísima más diversidad. En unos libros nuevos que se están manejando en Holanda también hay unos discos para que se pueda estar escuchando lo que el chico va a tocar con palmadas y tener cosas que hacer para desarrollar el entrenamiento auditivo que él considera que es sumamente importante. También tener diversidad cuando ya se tiene un nivel un poco más avanzado para hacer más cosas. Entonces él puede mirar en el libro cosas diferentes para hacer y no simplemente quedarse estancado en el mismo patrón. Él se queda más en la parte que es más de diversidad, un enfoque un poco más moderno que en el tradicional antiguo, simplemente progresivo, lección tras lección. ¿Ya? So if you would send the list and you could get some of this material, how long do we have? As long as you have, Willy, we have Okay. no problem. So if you would get some of this material, then you can also make the graduate development. If you could look them through, that would be very important to do. To talk about one aspect. What I always miss is the development in general for small kids, for medium kids, for the students who are in the conservatory, is to develop really the low register. Yeah. If you don't have it by yourself, the books, in my opinion, especially to find a progression in books, is very difficult. Entonces, él va a hablar de un aspecto que considera muy importante y que carece en casi todos los libros que hay o en todos los libros que él conoce, y es sobre el desarrollo del registro grave, sobre todo en principiantes. Que no hay un desarrollo gradual sobre el registro grave, no sabe por qué eso no existe, que es un desarrollo que nosotros tenemos que dar como docentes y que no se da en los métodos de manera gradual, sino que ya lo encontramos en métodos de un nivel bastante avanzado, pero que es importante que el estudiante empiece a desarrollar su registro grave desde los primeros momentos en su iniciación. ¿Ya? Yeah, some time ago I did a little search for that, and the problem is the books are too difficult. The Neuling and the Haeckelman. Yeah. You can't do that earlier, or there's not really a method or whatever that goes really graduate goes lower and lower. It doesn't exist. I think. I don't know it. Que él estuvo haciendo una investigación al respecto sobre métodos, pero los métodos, como había explicado, son de nivel bastante avanzado. Tenemos el Haeckelman y tenemos el Neuling, que son libros bastante complicados de un nivel altísimo, y para iniciar pues no tienen ninguna practicidad, no se puede trabajar con ellos. Y que hizo esta investigación y no encontró ningún tipo de métodos sobre cómo trabajar el registro grave, cómo irlo
mejorando de manera progresiva. Pues que él lo cree, pero que estuvo haciendo esta investigación y no encontró ningún tipo de material al respecto. ¿Ya? I also looked through this afternoon once again, because of course you keep studying the Kopratz and the Müller and the Kling studios, because this used very common, but it is always it's not a really part of the etudes, but always a small part, a beside part. If you have at the end or somewhere in the middle, but not really in the material itself. Ok, entonces que estuvo también mirando esta tarde porque de pronto pues a veces a uno se le van cosas o ha encontrado cosas nuevas a las que no les ha prestado atención y que vio eso, pues el Koblach, el Klink, el Müller, que son estudios que sí, que pues empiezan también uno cuando ya tiene un nivel medio, toca estos estudios y que llegan a la parte grave, que pasan por ahí, que a veces terminan, así como el ejemplo que él dio, que pueden terminar en el grave, pero que no están especializados en el registro grave ni en el desarrollo del registro grave, pasan por ahí, pero no hay ningún tipo de progresión para que podamos desarrollar o potenciar el registro grave. ¿Ya? Yeah, maybe you could compensate it a little bit with exercises. So technique, but yeah, if you want to do technique, then you also normally want to do a little bit, you know, see it back in the etudes, but that's a little bit difficult. ¿Ya? Entonces, que pues nosotros lo podemos abordar desde la parte técnica, podemos poner algunos ejercicios técnicos, pero pues es que si quieres hacer la técnica, también quieres hacer los estudios y que se quiere trabajar los estudios. Entonces, pues pues que hay una carencia en eso, en estudios del registro grave. ¿Ya? That is for me more or less what I prepared to tell you in general for today. Ah, ok. Que eso I es mean, más o it has menos, not. I don't think it has much use. I could do that to tell ya, something about the individual books, but because ya. they are not there and you don't have Yeah, them, it has not so much use. yeah, that's true, we don't have it. Pues que él había preparado algo también sobre los libros que él tiene, pero pues como nosotros no tenemos acceso a ellos, cosas individuales y particulares de cada uno de estos libros, pero pues como no tenemos el acceso a estos libros, no tiene mucho sentido en el momento. Sin embargo, pues vamos a ver si se puede hacer esa gestión porque son libros bastante prácticos para la iniciación en el corno. Yeah, What I can tell about the material, for one moment, yeah, here there is also what concerns solo pieces and solo books. You know, for the young kids, there's enormous repertoire of books with a companion of CD. It's unbelievably huge, and you can do the best of jazz, the best of pop, the best of musical. All that stuff exists. It's unbelievable. So there is a lot of material. That it is. entonces dice que hay muchísimo material, que lo que sí puedo decir es que hay muchísimo material con acompañamiento de un CD, que lo considera muy importante estar tocando con un CD o pues con un acompañamiento, que hay el de Best of Jazz, el de Best of Pop, el de Best of, y que tiene melodías simples para que pueda el estudiante estar tocando con un acompañamiento. Entonces es muy importante tratar de conseguir este material porque ayuda al desarrollo como de la música de cámara en este caso, del estudiante. ¿Ya? Because if you have the right material, then you also can motivate what is, especially in Europe, it's getting more and more difficult to find young students who want to learn an instrument anyhow. But if you have, this is good motivation for the students. And here, I don't know how it is in your country, but here it's very important to have the good material. Otherwise, they start and after 2 months, finito. Entonces, él dice que es muy importante también conseguir un buen material para iniciación porque la motivación es fundamental en la iniciación de los chicos, que cada vez se vuelve más difícil en Europa conseguir estudiantes jóvenes que quieran acercarse al instrumento y si no hay un material adecuado que los mantenga motivados y que los mantenga con ganas de seguir tocando, después de 2 meses el estudiante va a renunciar y dice, no más, no quiero seguir tocando. Entonces es muy importante para el docente conseguir un buen material para poder mantener al estudiante enganchado en el instrumento. Yeah. Yeah, that was Okay. more or less my story for now. Okay. Thank you, Willie. I have a question regarding the ensembles.
Because I remember in Master we always work with ensembles, and I don't know if you also recommend or what is your perspective about playing with ensembles, even in a beginner's level, and also group lessons. Well, for me, there are two different aspects: a group lesson or ensemble lesson. The group, because a group lesson, then you, for me, you teach a group. Let's say not the quartet repertoire, but you teach them the horn. And an ensemble lesson, there you do the repertoire. So what do you mean? Which one of the two, or maybe both? Yeah, both. I would like Okay. to know a little bit. Well, I think let's start with the group lesson. Okay. Yeah. For me, a group lesson is possible if you have to tell them something they all don't know. So if you have starters for the horn, they start with 0. Then you have to instruct them how to begin on the instrument. And I think that kind of things you can do in a group. Then you could go on also in the group with the rest of the lessons, but at some point when you notice that the one is getting better or much better or is much faster or slower than the other one, then you have to split them, because then you get different motivations. That's for the group lesson. Yeah. Entonces yo le hice una pregunta sobre las clases grupales y sobre los ensambles. En Holanda se trabaja bastante en clases grupales y en ensambles. Entonces él dice que las clases grupales son muy importantes cuando se les va a enseñar algo a todos que ninguno de ellos lo saben. Entonces, por ejemplo, cuando es iniciación, cuando es el primer acercamiento al corno, cómo hacer sonar el instrumento o que conozcan el instrumento, que es muy importante. Pero que en el momento en el que hay alguno que empieza a subir el nivel un poco más rápido o alguno que se queda más rezagado, entonces hay que separarlos porque luego las motivaciones y la forma de trabajo de cada uno cambia. Entonces eso es la forma en la que él piensa. Grupal, cuando hay algo que enseñar cuando, que no conocen todos. ¿Ya? Here in Europe, group lessons is done to save money. You know? Yeah, here in Colombia as well. That's not that how I think what I know. But for example, when I talk about my twin brother, when we played the flugelhorn, we had more or less the same level, so we always go together to the lesson. But I think limited 2 or 3, maybe 3, and they have to say to have more or less the same level, so they can also then they can learn from each other. If the difference in level is too big, has no use. Ok. Entonces, que él dice que allá en Europa las clases grupales son hechas para ahorrar dinero, no para otra cosa. Que cuando él era estudiante con su hermano, cuando estudiaban en Fliscorno, los dos tenían un nivel más o menos parecido, entonces pues les funcionaba la clase. Entonces, que una clase grupal debería ser 2, máximo 3 personas, y cuando tienen el mismo nivel, cosa que ellos se pueden ayudar entre ellos y se pueden y hay una colaboración. Si hay niveles muy disparejos, hay alguno que toca mucho más, no tiene ningún sentido hacer una clase grupal. Yep. Now the horn ensemble or whatever the quartet, Yeah. there is you can find for duets, for example, there is very easy stuff, very easy. Of course, to play in ensemble 2 and more is always very good for the motivation. So already to do that. Then the second aspect is, if you play in ensembles, that's more or less the only way to learn a little bit of intonating. If you always have the individual lesson, you don't play together with somebody else, then you have to learn it on yourself. But of course, if there's a group, to intonate together, that's one of the big problems. So that is what you learn, to intonate, to play together, and that you get also directly some social aspects. We have to play together. We have to listen to each other. We have to take care of each other. Maybe I can help him. I have to be quiet when the other ones are playing, or when the teacher is talking. Those aspects, social aspects, and the ensemble aspects to improve, for me, would be very important. In Spain, a lot of people do this every week.
ensemble. If you have 45 minutes to teach, I would let them come for 20 minutes, and the other 20 minutes, let them come by 4 and do ensemble. That's what I would do. Ok, ok, thanks. Entonces, hablando un poco de los ensambles, entonces, el primero diferencia de la clase grupal a la clase de ensamble. Entonces, en la clase grupal se les está enseñando a tocar en corno. La clase de ensamble, con un ensamble, es a tocar en un grupo, que involucra muchísimas cosas. Él lo considera importantísimo por el aspecto técnico musical y el aspecto social. Entonces, musicalmente hay cosas que la forma más sencilla o la mejor, o la única forma de potenciarlo cuando es un niño es tocando en ensamble, la parte auditiva. Tocando junto a alguien, pues su entrenamiento auditivo va a mejorar muchísimo más, va a estar consciente de la afinación y este tipo de cosas. Pero no solo eso, sino también la parte social, el componente social que tiene tocar en el ensamble, que es aprender a tocar con el otro, colaborar con alguien, mantenerse callado, guiar en algunas indicaciones al compañero. Y esto va desde dúos hasta cuartetos o ensambles grandes. Entonces que no es, que hay bastantes configuraciones en las que podemos trabajar esto. Dice que en España se trabaja al menos una vez por semana. Hay sitios en los que se trabaja al menos una vez por semana el ensamble y que eso le parece fantástico, que le parece muy importante para la formación del estudiante. Y un componente adicional que es muy importante es la motivación, porque los mantiene siempre alertas con el que va más adelante o de pronto ayudar al que va un poco más atrás y tocar siempre juntos porque pues es la finalidad de nosotros. ¿Ya? Okay. Yeah, that's it. So I think Yeah. with the part of the interview we are done. Thank you very much, Willy. So now we go to the questions. Indira, we have some more questions. Yes. Hello again. Thanks again, Willy. It was very nice to hear you and to remember the lessons I had with you of methodics and methodology. It was very nice. I learned a lot, and I still use a lot of this knowledge by teaching. So I'm really grateful. And okay, I will start with the questions. So we have a question from Luis, by Luis, and he asked, well, first of all, he say thanks, and he's very grateful too for you sharing your career and your knowledge. And he's asking if in the routine, the technique routine of Will Sanders, and in your technique that he doesn't know, the goals of this routine are writing, or the student has to how to say it, to interpret it, or if it is right in the routine. It's written down. It's written down. Yes, it's written down. So yeah. Perfect. Luis, él dice you know, if you do it a lot of times, then you can do the memory. But in general, it's written down. Perfect. Luis, dice Willy que la finalidad de los ejercicios está escrita. Dice que cuando se hace muchas veces, finalmente esa finalidad se memoriza o se asimila, pero en términos generales está escrita. And of course, Indira, one moment. Let's say if it is like that is written down, but not half tone lower, it's not written down anymore. You have to do by yourself. So only one example, and then the rest you have to do by yourself. Ya, entonces por supuesto que él dice que cuando tienes ejercicios como los ejercicios de flexibilidad que él ha cantado, por supuesto que no están escritas todas las tonalidades, por ejemplo, cuando va hacia abajo. En ese caso el estudiante sí tiene que pensar al respecto. Eso. I think we don't have any question, but let's wait a little bit because I don't see any another. I think I actually wanted to ask something, but I forgot it right.
Yeah, it is about actually, yeah, about the teaching in small students, like very small, because here in Latin America we are having every time we're having younger students. I mean, students from maybe 5 years, 6 years old, because of all the programs we have here in Latin America. There are many programs like programs for musical education and young orchestras and children orchestras too. Yeah, So many of us get students that don't uh, don't know even how to read music, yeah. or they don't know anything about, of course, about the theory. But also teachers here are we have like the obligation to make them play fast because they have to play in these children orchestras. I So think that's good. I think that's good. For the motivation is very good. yes, it is. It is actually. So what can you advise about how to get into this theory with these small children, like with the reading and with the rhythmic, and yeah, with the score with these small Well, students? I don't know exactly if these very small ones, because we don't have them here. Here we start maybe 8 or 9, because then the memory is far enough to understand. So I'm not sure about 5, 6 years, but if you have an idea that my first idea, I'm just thinking how it would be I play, and then afterwards I say how it should be is written down, and then it's like it's like a language, because the Yes. language you also learn. So if you play something, and then you say okay, and we have also a language for that, and you write it down like that afterwards. Yes. But how much Nice. the young ones can already understand, I'm not sure, because of course don't have well, they don't have here, for example, here in school they don't have mathematics, and you should know a little bit, one, Hmm. half, quarter. The young ones don't have that yet. That's maybe is Yeah. a little bit. So I think that the most you have to do by memory. Yes. So I will explain. Um, Sorry. I will explain. Entonces yo le pregunté a Willy qué consejo puede darnos a los profesores en Latinoamérica, porque cada vez o cada año tras año nosotros estamos recibiendo, debido a los programas, a los diferentes programas de formación musical que tenemos, estamos recibiendo a chicos más y más jóvenes, chicos desde los 5 o 6 años de edad. ¿Cierto? Entonces, muchos de ellos obviamente no tienen todavía el conocimiento en lectura y conocimientos rítmicos, etcétera, y muchas veces además nos exigen unos resultados a los profesores para que ellos puedan tocar en las orquestas infantiles a las que pertenecen en los lugares en donde están recibiendo sus clases. El consejo de Willy es que bueno, él dice primero que allí no empiezan tan chicos, los niños empiezan más o menos a los 8 o 9 años, pero que él cree que si él tuviera que hacer algo así, lo que él haría es primero como tocar, y después de tocar y de la imitación, entonces explicar al niño que hay un lenguaje y de esa forma empezar a ir digamos, al lenguaje musical. Él dice que cree que es un poco complicado porque, por ejemplo, allí los niños de 5 o 6 años todavía no saben contar, todavía no han empezado a tener clases de matemática, entonces por lo menos necesitan poder contar 1, 2, 3, etcétera. Pero él dice que siendo de esa manera podría ser una forma de acercarse, digamos, como a ese lenguaje, siempre que sea desde la imitación primero, es decir, desde tocar, memoria, imitación y luego sí explicar el lenguaje. Y otra cosa que él dijo es que le parece igual súper positivo que los chicos desde momentos tempranos tengan que tocar en las orquestas infantiles o sí, en estas orquestas o agrupaciones infantiles, porque eso es motivación para los niños. Thanks, Indira, Willy. Yes. but how do they hold the horn? Do they have a normal horn or smaller horn? It depends of the place. For example, here in Chile, there are some orchestras that have like simple horns,
small F horns, and then we start with those horns. But there are Okay. some that actually don't. Then they have normal horns, I mean double horns. Yeah. In 5 years. Yeah, I actually But had last year. I had a student. Okay, he was already 8. He's a Venezuelan guy, and he was already 8, but he started playing horn like at 5, yeah. in Venezuela. So of course, when he came with me, he already read music, and he was really good at the horn playing and reading and in everything. But he actually was playing here with a B flat horn, no, an F horn. But he was always asking for a double horn, because in Venezuela he was used to the double horn. So he wanted very anxiously to have a double horn. Yeah, we have everything here. Did he play then by sitting and then put the bell on the? Yes. Yes. Okay. Understand. Yes. Yeah. On the. Otherwise, it's impossible. Yes. It's too heavy. Of course, with them, yeah, it is. It is, and they are very small. I try to do a lot of games, like not to be too much with the horn, but a lot of games to develop air and develop also embouchure and yeah. And it works. Yeah, it works a lot. And I'm also using a method, a Chilean method actually, that is called música en colores. It's like music and colors. So they have to put colors in the notes that are not actually notes. They start with a song with the name of the notes, but they put at the beginning colors, and then slowly you are giving the language until they don't use the colors anymore, and then they just read very well. Honestly. Yeah. Nice. Okay. Yeah, it's nice. Yeah. So thank you, Willy. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Dani? No, I think we don't have. I think we don't have more questions for today. I think you were very clear. Yeah. Okay. You were very clear. I hope it was a little bit interesting. Yeah, and actually it was very nice because you. Sorry, Danny, because you actually like gave a lesson of of all the things. That's why I said that I was remembering everything that I learned with you. It was very nice. So I think it was very clear. Yeah. So I told to Daniel already. I can send you the list of the material from the beginners till, let's say, more or less the beginning of conservatory. Some is already over in the beginning of conservatorium. Then you have at least a list, and you can try to find. Yeah, that's material. Great, really. Yeah, that's perfect. That would be great. Perfect. Yeah. Yeah. Thank you very much. I will send it to your email address. Email. Yes. Okay. Yes. Yeah, that's perfect. Entonces Willy nos estaba diciendo pues que nos va a enviar una lista con una lista de todos los estudios que él conoce, que él trabaja, desde iniciantes hasta un nivel preprofesional, por decirlo de alguna manera, o de maestría. So thank you very much, Willy, again for being to us with us. Was really enlightening, and it's really nice for us to have all this knowledge, because it's, as you know, here in Colombia, it's really difficult to find all this information. So getting it from the source is super important for us. Thank you very much. Thank you for your invitation. It was a big honor to do it. Thank you very much. Thank you so much, really. It was so nice to see you again. Yeah, me too. Nice, and I'm so happy to see all is going good. Thank you. Thank you. Entonces le agradeció a Willy por estar hoy con nosotros, y muchas gracias también a ustedes que han estado con nosotros nuevamente. Esperamos tenerlos mañana en otra nueva jornada de Horn Beats. Muchísimas gracias por estar. Thank you very much, Willy, and hope everything goes well. One moment. So if I send you the list and you have any questions about whatever, you can always contact me. Yes, of course. Yes. How to find, how to get, whatever. Yeah. Okay. Yes, I will. Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much. There. Okay. Yeah.
Okay, perfect. Thank you very much. Have a good one. Have a nice day. Yeah. Same to you. Bye-bye. Bye bye. Ciao. Bye bye, Willy. Thanks. Bye. Bye. Bye bye.